Los Malditos 2, El Último Infierno, las crónicas de Puente Grande es pues la continuación de Los Malditos, en donde yo narro una experiencia brutal, carcelaria. Intento no solo platicar la historia de los reos, de los presos con los que me encuentro dentro de la prisión de Puente Grande, sino también ahondar un poquito más en una visión muy particular sobre mi experiencia de la privación de la libertad, cómo percibí yo la cárcel, cómo la viví, y hasta tomar al lector en esta ocasión como confidente. Narro precisamente eso, lo que fue para mí el último infierno en la vida, porque después de lo que se vive en la cárcel no se puede sufrir más. Plantear y explicar cómo es una cárcel federal de alta seguridad desde dentro de las prisiones, y cómo el sistema trata parejo a un inocente que a un criminal. Lo mismo a alguien que no pudo cambiar un billete de 50 pesos que era falso y que está acusado por ese delito, hasta los peores criminales, como por ejemplo en el caso de el Mocha Orejas o Alfredo Beltrán Leiva, por citar algunos. Yo fui encarcelado de manera injusta por una decisión pues prácticamente personal de Felipe Calderón, de llevarme y de enjuiciarme, porque finalmente no pudieron matarme porque pues, Dios es muy grande. Y yo no sé cuáles fueron la serie de circunstancias que se dieron para que yo no pudiera aparecer ejecutado por un grupo criminal, y finalmente termino preso y procesado por delitos graves como delincuencia organizada y fomento al narcotráfico. A partir de ahí, de que yo soy inocente y que me mantienen preso de manera injusta, la PGR nunca pudo aportar un elemento de prueba, nunca pudo aportar nada de lo que se me acusaba de que yo era parte de la familia michoacana, de que incluso que yo era el jefe de la tuta. Nunca se me pudo demostrar, nunca se me pudo hacer nada, nunca se me pudo demostrar eso que señalaba el Ministerio Público, porque simplemente no existía. Entonces, desde ese momento en que yo soy tratado de manera injusta por ser inocente ante la justicia, y me mantienen privado de la libertad 3 años y 5 días, pues ahí me arrancaron patrimonio económico, me arrancaron salud, me arrancaron estabilidad emocional, o sea, un daño social inmenso también el que se me hizo. Yo en Michoacán soy el narcoperiodista, entonces es un estigma que no me puedo quitar a causa de la prisión. Eso me lleva a mí a mantener una demanda contra el Estado mexicano para que se me repare el daño. La hice en las instancias correspondientes aquí en México, se me negó la posibilidad de ser juzgado esa situación, y entonces tuve que proceder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No estoy reclamando una disculpa pública por el encarcelamiento injusto de que fui objeto, porque finalmente fui absuelto de todos los cargos que me imputaban, luego de un proceso legal amañado, donde, pues, te lo tengo que decir, fui sentenciado en primera instancia a 20 años de prisión por un juez de consigna. Es el que me dicta sin ningún elemento de prueba, sentencian en primera instancia a 20 años de prisión, y en la segunda instancia, en la apelación, una magistrada reconoce que no existe un solo elemento que siquiera sospeche de mi posible irresponsabilidad. Ejercer el periodismo en México en este momento es jugarse la vida. Y no en ese momento, sino que hablamos desde que inició Felipe Calderón la guerra contra el narcotráfico, donde el periodista como informador pues está en medio del fuego cruzado entre narcotraficantes, oficiales de la seguridad nacional. Entonces, yo considero que en ese momento ejercer el periodismo en México es jugarse la vida todos los días. No hay garantías. Y más allá de que el Estado no otorga garantías, es también el Estado un agresor de los propios comunicadores. A veces los funcionarios públicos consideran que nosotros somos los que generamos la noticia, cuando en realidad lo único que hacemos somos conducto. Nosotros no generamos, somos mensajeros. Entonces, pero eso es producto de una mala percepción, de una falta de cultura también de los funcionarios en turno. La violencia en México contra los periodistas es realmente producto de cuestiones económicas. Creo que a este gran entorno de violencia en México contra los periodistas, pues se agrega un punto más: las organizaciones carroñeras de defensa de los derechos de los periodistas. Son organizaciones carroñeras, porque ellas viven de los muertos, ellas reviven derechos desde la Casa de los Derechos de los Periodistas, artículo 19, Reporteros Sin Frontera, International PEN, Amnistía Internacional. ¿Cuándo se preocupan por las condiciones precarias que tiene un periodista que no gana un salario suficiente para subsistir, de un periodista que es amenazado, de un periodista que es desplazado, que es perseguido? ¿En qué momento? En ningún momento se le hace eco. Para ellos el periodista es importante hasta que muere.
Entonces salen con la pancarta y levantan, todos somos Javier Valdés. ¿Cuál de los periodistas que defienden a Javier Valdés y hoy se rasgan así las vestiduras era amigo de Javier Valdés? ¿Cuál era cercano? ¿Cuál sabía cómo vivía, cómo sentía, qué comía? No es cierto, es mentira. Hoy salen y se abrazan a una pancarta y dicen que se van junto con Javier Valdés a la tumba. No es cierto, ellos están buscando un presupuesto, una economía que subsistir. Entonces, lo mismo pasó con Miroslava. Pero las organizaciones carroñeras son de tal magnitud que hoy se enfocan en que la agresión a los periodistas es nada más la agresión a Javier Valdés. No es cierto, en México en este momento, llevamos 8 periodistas asesinados y sin embargo para ellos nada más existe Miroslava Breach y Javier Valdés. O sea, hay muchos periodistas muertos y uno desaparecido, pero para las organizaciones que salen mediáticamente a buscar los reflectores, a sentarse con el gobierno, a negociar, no existen más que 2 periodistas. Entonces, eso también nos vulnera a nosotros como periodistas, porque si no eres periodista que trabaja para ciertos medios de categoría, no cuenta tu muerte. Si eres un periodista de Autlán, de Jalisco, y te matan, como pasó con Rodríguez, no cuentas ni siquiera en la suma oficial de los muertos. Tienes que ser un periodista de un medio reconocido para que salgan a la calle a protestar por ti. El narcotráfico cada vez sigue ambicionando más recursos, es más grande la expansión, entonces por eso sigue ambicionando. Los periodistas, los que ejercen algunas malas prácticas profesionales con el chayote, con el embute, y que a través de la información intentan extorsionar, porque hay de extorsiones a extorsiones. Algunas extorsiones en un nivel municipal las puedes considerar a lo mejor como chayote, y extorsiones a nivel federal las vas a considerar como negocios o contratos de publicidad. Pero al final de cuentas son extorsiones y es ambición. Es el problema de México. Tenemos una cultura de la ambición muy arraigada que es la que nos ha llevado a esta desgracia. La prisión viene como un proceso de readaptación, un tratamiento pues psicológico, social, con el que te vas a reinsertar. Sin embargo, no funciona. Las cárceles están hechas para castigar, no para reinsertar. Están hechas para sancionar, para que le duela al delincuente que delinquió, pues a lo mejor de forma consciente o inconsciente, pero hubo un delito, pero es para castigarlo, y no nada más para castigarlo, es para torturarlo, para aniquilarlo, a veces hasta para matarlo. México, que en un país donde no hay pena de muerte, registró en el 2016 126 muertos dentro de prisiones, producto de riñas, de suicidios, de enfermedades. 126 presos murieron dentro de las prisiones federales, de las prisiones estatales y federales en México. Existen 56 centros tutelares, pero de esos 56, ninguno de los tutelares se salva de malas condiciones o de malas prácticas dentro del penal, donde hay hasta autogobierno, donde hay uso de sustancias prohibidas, donde hay juegos de azar, o donde hay discriminación racial, incluso prácticas sexuales agresivas. Entonces, así funcionan los tutelares, donde están los menores infractores. Esos menores infractores un día o salen a la calle o son pasados a una cárcel para adultos. ¿Y qué va a pasar? Son verdaderas escuelas del crimen. Los tutelares sí son escuelas del crimen, y las cárceles ya son las universidades. La sociedad puede aprender mucho de los presos que hemos estado dentro de la cárcel de manera injusta, simplemente partiendo de la experiencia de cómo se vive la prisión, cómo la ve un reo que es inocente, y sobre todo cómo alguien que es inocente de la noche a la mañana puede estar involucrado en un proceso legal de gran envergadura. Yo creo que debemos de hablar con la sociedad, exreos y sociedad completa, para entender lo que es el principio de la presunción de inocencia. Yo creo que nadie puede ser juzgado tan mediáticamente como ahora lo hacen los muchos medios de comunicación a la primera. Yo creo que debemos de respetar primero como periodistas ese principio, y como sociedad debemos de entender que nadie puede ser responsabilizado de un delito hasta que llegue el momento de una sentencia condenatoria y llegue la ratificación de esa sentencia. Pues si no, tenemos que agotar todos esos procesos penales, si no, de alguna forma, como sociedad, le estamos debiendo a los presos, y los presos también le están debiendo a la sociedad.